Bueno, no, buenos días para todos. Mientras se acaban de conectar otros colegas, pues agradecerles mucho por participar en este espacio. Esperamos que sea de mucho valor para todos. Como pues se los hemos comentado en los distintos correos que les hemos enviado, este webinar estará muy focalizado en compartirles a ustedes nuestra experiencia en, digámoslo, la participación y ejecución de proyectos con entidades internacionales, algunas de ellas con aliados inclusive de Wipro. Eh, entonces, esperamos que sea un evento para ustedes muy provechoso. Vamos a orientar un poquito, digámoslo, la conversación alrededor de esas distintas etapas que tienen los proyectos, tratando de ser muy directos en esos aprendizajes, esos tips, esas, digamos, las recomendaciones que se deben tener en cuenta o que para nosotros se han convertido en fuentes de aprendizaje para que ustedes también las tengan. Para los que no lo pudieron hacer, este webinar también se complementa con otro webinar que tuvimos el año pasado que tuvimos con el apoyo de Leitat, nuestros colegas de Leitat. Entonces también invitarlos a los que no lo hayan podido, digámoslo, ver para que lo hagan porque les ayudaría a complementar mucho lo que les vamos a mencionar aquí. Hemos también recibido las preguntas de muchos de ustedes. Esas preguntas las vamos a tratar de desarrollar a lo largo de estas presentaciones. Y pues al final vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas porque uno también cuando escucha todas estas cosas pues se le ocurren más cosas que también esperamos poderlas resolver. Entonces con eso también agradecerles a nuestras tres colegas que van a estar al frente de eso y a todo el equipo de Whitro en el CTA por preparar este espacio que va a quedar a disposición también dado que lo estamos grabando para los que no puedan asistir. Marta, les podemos compartir también el enlace y lo pueden ver. Quiero especialmente agradecer acá a dos colegas, a Dominic que nos va a acompañar. Muchas gracias, Dominic, por estar acá, sobre todo en estos momentos. Dominic es el gerente de White Operations CV, está en Alemania, digamos lo que es la persona que está a cargo, digámoslo, de ayudarnos a todos en América Latina a impulsar, a desarrollar estas agendas, a fortalecer nuestras capacidades y a conectarnos con todos nuestros otros aliados en el mundo. Entonces, muchas gracias, Dominic, acá por tu participación. Igual que agradecer a Christian Lanner que está aquí. Christian es nuestro RR para América Latina y el Caribe. Entonces, gracias, Christian, por estar aquí. Eh, Esto creo que nos va a conectar mucho con nuestras agendas de trabajo y con lo que hemos hecho. Ahora, para terminar, ustedes se preguntarán, ¿y por qué vamos a hablar de este tema y no de otro? Si ustedes recuerdan, nosotros hicimos una encuesta hace poco en donde identificamos un poco alrededor de las áreas técnicas que estamos trabajando este año con Whitro, un poco los intereses y la priorización que ustedes le daban. Y fue este precisamente uno de los temas que tuvo mayor puntuación dentro de todos los intereses y expectativas que ustedes tienen. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no arrancar con eso? Y eso, digámoslo, es la razón por la cual dijimos, vamos a hablar desde lo práctico, vamos a hablar desde nuestra experiencia y esperamos que ustedes también, si han tenido experiencias en estos temas, aprovechen este webinar también para comentarlas, para decir, vea, yo me equivoqué en esto, a mí esto me salió bien, yo no volvería a hacer esto, aquí hay una oportunidad, en fin. Entonces queremos que también sea un espacio de conversación abierta para que entre todos enriquezcamos el conocimiento. Y con eso le quiero dar ya la palabra a Marta. Marta se va a encargar de moderar un poquito, digámoslo, la introducción a este webinar y bueno, yo voy a estar aquí tratando también de dinamizar un poquito la conversación con todos, haciendo preguntas por ahí provocadoras. Entonces, Marta, adelante y muchas gracias a todos. Gracias, Jaime. Buenos días para todos. Es un gusto para el CTA como punto focal tenerlos aquí en este espacio. Como decía y mencionaba Jaime, este tema de las alianzas estratégicas y el webinar fue ideado a partir de una encuesta que compartimos con los miembros en Good Standing de Whitro y donde se priorizó como necesidad o interés principal em, el área de International Research Collaboration. La importancia de trabajar en alianzas estratégicas para nosotros tiene que ver principalmente, pues, porque fortalece las capacidades y recursos de las organizaciones y de nuestras RTOs, nos permite tener accesos a mercados y oportunidades y por último nos
ayuda a generar un impacto mucho más grande a partir de nuestros servicios y productos al aliarnos con otras RTOs y con otros stakeholders que pueden empezar a complementar nuestras habilidades y capacidades. Para ello, y pues precisamente con la intención de compartir un poco de estos elementos alrededor de la importancia de trabajar en alianzas estratégicas, hemos diseñado este espacio con tres compañeras del CTA y a partir de la experiencia del CTA. Ellas son gerentes de portafolio del CTA con una amplia experiencia en el desarrollo de formulación e implementación y ejecución de proyectos y programas de ciencia, tecnología e innovación. Tendremos a Ángela Aguirre, quien es profesional e ingeniera industrial con maestría en ingeniería, especializada en productividad, sostenibilidad y economía circular, con más de 14 años de experiencia liderando proyectos y programas de formación en mejora continua, desarrollo de proveedores, cadena de suministro e innovación con trayectoria en los sectores público y privado. Experta en liderazgo de equipos, optimización de recursos y gestión estratégica de actores claves. También tendremos el gusto de conocer a Carolina y compartir la experiencia con Carolina Palacio, profesional en experiencia en diseño e implementación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación y apoyo en programas de fortalecimiento empresarial y de emprendimientos de base tecnológica y participación en procesos de consultoría para el desarrollo de planes orientados a impulsar los ecosistemas de investigación, innovación y emprendimiento. Y por último, pero no menos importante, contamos con la participación de Carolina Rodríguez, ingeniera forestal con maestría en medio ambiente y desarrollo y 17 años de experiencia en proyectos de sostenibilidad, experta en economía circular, crecimiento verde, gestión del agua, adaptación al cambio climático y desarrollo rural, con experiencia en liderar iniciativas innovadoras, construir alianzas estratégicas e implementar soluciones que promueven la resiliencia ambiental y el desarrollo socioeconómico. Nuestras expertas del CTA nos van a contar brevemente, vamos a iniciar brevemente con unas información sobre los tres tipologías de alianzas o marcos de alianzas estratégicas en las que hemos trabajado al interior del CTA, entre ellas el fortalecimiento de capacidades, el apoyo multilaterales de organizaciones multilaterales para el desarrollo de las naciones y el testeo de tecnologías en contextos de América Latina y el Caribe. Asimismo, nos van a compartir los aprendizajes, retos y buenas prácticas en la formulación y el desarrollo de proyectos y programas con aliados estratégicos. Antes de darle paso a Ángela Aguirre, quien iniciará contándonos sobre el fortalecimiento de capacidades, quisiera pedirles que si tienen preguntas, las vayan dejando en el chat y así podemos ir administrando un poco las preguntas. Recuerden, como decía Jaime al principio, recibimos una serie de preguntas en los formularios de inscripción que están incluidas en esto que nuestras expertas van a contar. Al final esperamos tener un espacio para que también podamos interactuar un poco y realizar estas preguntas. Y también les pedimos su ayuda diligenciando el formulario de inscripción que tiene incluso la encuesta de satisfacción sobre este evento para que sigamos haciendo este tipo de webinars. Así que, sin mayor preámbulo, Ángela, adelante. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias por la invitación y por unirse a este espacio de conocimiento. Básicamente les voy a hablar un poco del tema de digamos que los proyectos en los que hemos trabajado en cooperación con alianzas, en iniciativas internacionales, en este caso el tema de fortalecimiento de capacidades. Y esto se da a través de, digamos, que nosotros sabemos algo, tenemos conocimientos o fortalezas en algo, otras instituciones tienen fortalezas y conocimientos en algo, y nos articulamos ya sea para fortalecer las capacidades entre instituciones o para transferir esas capacidades a otros beneficiarios o otras instituciones. En este caso hemos tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de proyectos específicos a través de la ventana de Adelante 2 de la Unión Europea. Hemos trabajado también en el fortalecimiento de capacidades a través de
un programa en Comixta de cooperación sur-sur y también en el tema de cursos de terceros países. Aquí hemos tenido alianzas con instituciones, en el caso de Adelante 2, con LEITAD y con el INTI. ¿Cómo llegamos, digamos que a esta alianza? Básicamente, el INTI tenía, digamos que ya venía haciendo unas búsquedas inteligentes por la necesidad también de buscar entidades como ellos que tuvieran unas capacidades específicas en la implementación de tecnologías de gestión a nivel empresarial. Llegaron a nosotros a través de esas búsquedas inteligentes y ellos ya venían desarrollando algunas actividades con LEITAD a través de Waitro y pues se generó la oportunidad, se abrió la ventana y pues LEITAD contacta en este caso al INTI y el INTI también pues nos suma a esta iniciativa. Entonces somos como tal dentro de este programa en particular, dentro de la Alianza para Adelante 2, somos los proponentes y el beneficiario en este caso es el Ministerio de Comercio, Industria y MIPYMES de República Dominicana. Luego, también entendiendo y digamos que ya desde esa relación creada con el INTI, desde esas conversaciones que se han tenido en diferentes espacios, bajo diferentes proyectos y diferentes modalidades, entendimos que ambas instituciones teníamos fortalezas y capacidades que podían fortalecer a la otra institución. Entonces, a través de este programa de fortalecimiento de capacidades, que digamos donde los patrocinadores son básicamente APC y FOAR de Argentina, APC Colombia y FOAR de Argentina, pues el INTI y el CTA pudieron transferirse y estamos en ese proceso aún, capacidades en temas de desarrollo de proveedores y de economía circular y medición de huellas. Entonces, ambas instituciones nos estamos fortaleciendo de esa manera. Y en el caso de cursos de terceros países, por una alianza también dentro de los dos países, Japón y Colombia, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón también había desarrollado con el CTA hace ya varios años, más o menos desde el 2010, una alianza, un acuerdo de acompañarnos y de apoyarnos en el desarrollo de las misiones de referenciación a Japón, y dada esa relación que se dio inicialmente, empezamos a trabajar en el desarrollo de capacidades de consultores en la región. Ya teniendo esas capacidades, entonces nos volvimos un punto focal aquí en Colombia para desarrollar estos cursos de terceros países y desplegar ese conocimiento que ya nosotros tenemos y las capacidades como institución a otros asesores en el área metropolitana, más bien pues en la región de Colombia. Bueno, gracias Ángela. Buenos días para todos. Damos paso pues ya también para socializarles tres iniciativas en el que digamos que el mecanismo es un poco diferente. Aquí son iniciativas en donde la financiación viene de organizaciones multilaterales y el propósito es fortalecer capacidades a terceros de nuestra parte, ¿cierto? Conformando una alianza con otro aliado en la que permitamos, pues, ofrecer acompañamientos de valor complementando capacidades. Entonces, bueno, en primer lugar está un acompañamiento que le hicimos al Instituto Humboldt aquí en Colombia, que es una institución, para de pronto los que no saben, que gestiona todo el tema de biodiversidad y conservación en el país. Ellos tenían la necesidad del diseño de un plan institucional de innovación para poder impulsar la bioeconomía en el país, que digamos que es un tema que hace más o menos en los últimos 2 años empezaron a trabajar. Para el desarrollo de esta iniciativa se contó con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo y se conformó la alianza CTA-LEITAD. En particular, esta alianza se llevó a cabo gracias a redes y plataformas como lo es Waitro,
se identificaron que podíamos complementar capacidades importantes. Desde nuestro lado, todo el conocimiento acumulado en el diseño de agendas, de planes, y por parte de LEITAD como Centro de Desarrollo Tecnológico, y que tiene pues experiencia en estos temas también pues de bioeconomía, ¿cierto? Entonces, aquí se conformó este consorcio y acompañamos al Instituto Humboldt pues en el diseño de ese plan estratégico. En los siguientes dos casos, que también fueron financiados con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, conformamos un consorcio entre el CTA y Fuera de la Caja, que es una consultora con experiencia en temas de innovación en el Perú. Digamos que en el Perú en los últimos años se ha venido impulsando mucho todo el tema de la dinamización de ecosistemas de innovación en las diferentes regiones, y a través de este consorcio acompañamos a la Cámara de Industria, Turismo, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA Perú en el diseño de un plan estratégico para promover la investigación, la innovación y el emprendimiento en esta región. Teniendo en cuenta pues que Medellín ha sido, digamos que un referente en temas de transformación de territorios y de ciudad a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, Fuera de la Caja, digamos que hizo una vigilancia de quiénes fueron los actores que aquí en Medellín promovieron, impulsaron esa transformación de la ciudad. Nos contactaron y nos invitaron a que nos presentáramos a esta convocatoria para el desarrollo de ese plan estratégico. En el tercer caso, que fue también a través de este consorcio, fue nuestra segunda experiencia con el consorcio que conformamos con Fuera de la Caja. Nos presentamos teniendo en cuenta esta experiencia previa a una convocatoria del Ministerio de Educación del Perú, en donde tenían la necesidad del diseño de estrategias que permitieran la vinculación entre las universidades y el sector productivo. En esta experiencia nosotros acompañamos a 7 universidades públicas del Perú de diferentes regiones en el diseño de estas estrategias y la implementación de unos pilotos para impulsar esa vinculación. Entonces, digamos que ahí tuvimos un segundo round con Fuera de la Caja a través del consorcio que conformamos, y digamos que son ejemplos de éxito, considero yo, de cómo estas alianzas pues permiten generar ofertas de mayor valor a digamos que esos terceros que están buscando este tipo de acompañamientos. Bueno, gracias, Caro. Buenos días para todos. Este tercer grupo de proyectos que les queremos presentar acá son proyectos que han estado más enfocados como a la apropiación y al testeo y pilotaje de tecnologías en nuestros contextos latinoamericanos. Digamos que difieren un poquito de las experiencias que nos compartieron las compañeras Ángela y Carolina. En común, estos 4 proyectos que les presentamos acá son fondeados por fondos europeos. Tenemos un proyecto que se denomina Waterproof, que todavía está en ejecución, que es fondeado por la Unión Europea en el programa Horizonte Europa. Este programa, digamos que es el principal programa de financiación que tiene la Unión Europea para la investigación e innovación, y que busca como impulsar la ciencia para afrontar retos globales y fortalecer la competitividad en Europa. Este tipo de consorcios que se conforman para estos proyectos de Horizonte Europa son consorcios que deben ser principalmente liderados por actores europeos. Ellos buscan que sean al menos 3 empresas, por decirlo así, 3 actores de 3 países diferentes, y en este caso Colombia participa, o CTA participa como aliado de tercer país no miembro, y nuestro rol aquí es buscar apropiar las tecnologías que se desarrollan en estos consorcios. En este caso es un consorcio muy grande, es un consorcio con 11 socios, hay un líder que es Avantium,
Es una empresa holandesa y digamos que nosotros entramos allí precisamente es como ese punto en Latinoamérica que busca testear cómo funciona la tecnología o cómo podría ser esa transferencia tecnológica para nuestro contexto y el de Latinoamérica. El segundo proyecto es un proyecto que denominamos SISCOL. Este está financiado también por fondos europeos a través de un mecanismo que se llama InnoWide. Es una convocatoria que está principalmente enfocada a financiar proyectos que buscan el análisis de viabilidad de mercado para pymes europeas. Es decir, es una estrategia que tienen los europeos para internacionalización de sus empresas. Allí nosotros trabajamos con un aliado que se llama BrioAgro. Esto es una empresa que trabaja principalmente temas de inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas, y tienen unas tecnologías enfocadas a la agricultura inteligente, y nos presentamos a esta convocatoria en conjunto en el 2022 buscando financiar el proceso de evaluación desde lo social, lo político, lo legal, lo ambiental, de la apropiación de esa tecnología de agricultura inteligente para nuestros productores en Colombia. Hay otro mecanismo, se trata de cooperación española a través del CEDETI. El CEDETI es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, es una agencia española pública y financia proyectos de I+D+I tanto a nivel internacional como nacional. Ellos tienen diferentes mecanismos de financiación de recursos, no solamente pues digamos que otorgan subvenciones, sino que también otorgan préstamos, y en este caso para EcoSmartNet, el cual consistió en una plataforma de monitoreo de ecosistemas, nos unimos con dos empresas españolas que son Soltel, que es una empresa de desarrollo de software y tecnológica, e IRDTech, que es una consultora principalmente enfocada en temas de I+D+I, para trabajar el desarrollo de una plataforma que permitiera monitorear un ecosistema para la toma de decisiones. El rol que tomamos aquí nosotros también fue un rol como muy de tropicalización, le llamo yo, de esas tecnologías, de mirar cómo esas tecnologías aportan a nuestros territorios, y aquí entonces tuvimos como el rol principalmente de identificar esa necesidad, identificar el contexto, desde lo conceptual a plantear todo el modelo conceptual que luego fue desarrollado y materializado en esta plataforma de monitoreo. La aplicamos para un humedal en Colombia, que es la Ciénaga de Ayapel, un ecosistema súper importante, y es humedal Ramsar. Y bueno, digamos que este desarrollo tecnológico lo hicieron los europeos, pero nosotros fuimos quienes, digamos que bajamos ese nivel a la apropiación a nuestro contexto. Y por último, les quería mencionar también un programa que se denomina Safe Water. Esto fue la búsqueda de apropiar unas tecnologías para el agua segura en contextos rurales y en comunidades rurales en Colombia. Llegamos a este proyecto precisamente por una de nuestras comunidades de práctica que lideramos en el CTA, que es la Cátedra del Agua. Es una comunidad de práctica que es principalmente local, regional, en donde articulamos a diferentes actores de la academia, del sector privado, del sector público, para hablar de temas alrededor del recurso hídrico, y a través de una universidad nos llegó esta invitación para que CTA, digamos que en Colombia, hiciera todo ese tema de apropiación de una tecnología que era desarrollada en la Universidad de Ulster, de Irlanda del Norte, y cómo apropiarla a nuestros contextos. Esta fue una experiencia que fue fondeada por el Global Challenge Research Fund. Esto es un fondo que es del Reino Unido y está principalmente orientado para resolver proyectos de investigación, innovación, que afronten también retos globales muy enfocados a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, digamos que de acuerdo como a esta experiencia o a estas tipologías de proyectos que les presentamos acá, pues rápidamente también queremos como responder algunas de las preguntas que ustedes enviaron como al grupo del punto focal de Whitro, hablando un poquito sobre esos aprendizajes, esos retos y también esas buenas prácticas
que hemos obtenido tanto como a nivel desde la ideación y formulación de proyectos, pero también en la ejecución. Antes que nada, como mencionarles que sea para formulación o sea para ejecución, consideramos que hay como 3 premisas claves o básicas cuando se trata del trabajo con aliados, y es que primero pues hay que construir una relación de confianza y de transparencia que facilite la comunicación. O sea, creemos que necesariamente la comunicación es el aspecto más importante, y pues esto parte principalmente de conocernos, de tener una relación de confianza y transparente. Esto también nos va a ayudar, obviamente, pues como a identificar cuáles son las capacidades que tienen cada uno de los socios cuando se trata de una alianza. Tener mucha claridad de qué es lo que puede aportar cada uno, cuáles son las complementariedades, y esto va a ayudar desde la formulación como en la ejecución a dar claridad en los roles y en las funciones que tiene cada uno. En este orden de ideas, el punto 4, que es establecer una gobernanza y un mecanismo de decisión muy claro, es súper importante. Y también pues les ponemos sobre la mesa la necesidad de estar muy abiertos digamos que a todas las posibilidades que pueden ocurrir en este tipo de alianzas, y adaptarse a trabajar en contextos culturales diferentes, a trabajar con personas que tienen formas de trabajo muy diferentes, y que ha sido también, digamos que ha ofrecido muchos aprendizajes, pero también en ciertas ocasiones se puede convertir en un gran reto. Digamos que desde el tema de la formulación o de la ideación de propuestas, como intentamos esbozarles en la primera parte en la que les presentamos los proyectos, hay algo súper importante, y es que las redes, las comunidades de práctica es uno de los principales mecanismos de gestión de nuevas oportunidades. Y contar con estos espacios, como en este espacio en el que estamos en este momento, y estos mecanismos nos permite conocernos, reconocernos y reconocer las capacidades de cada aliado, y abrir oportunidades, ¿cierto? Abrir nuevas oportunidades de negocio. Reiterar la necesidad de establecer una relación de confianza, reconocer capacidades, reconocer complementariedades. Eso no solamente va a ayudar a facilitar el proceso de presentación o de formulación de una propuesta, sino que también nos va a ayudar a allanar el camino para la posible ejecución de un proyecto. Si bien depende como de la propuesta que se vaya a presentar, el mecanismo al que se vaya a presentar, hay retos alrededor de la formulación que pueden ser muy variados y diferentes. La gran mayoría de conformación de consorcios, cuando se trata de presentarse como a un fondo de financiación, a una convocatoria, a una licitación, digamos que responden como unos términos de referencia que por lo general están ya establecidos y que cuentan con una preestructura o una estructura de lo que se debe presentar. Pero es súper importante antes de todo ese proceso como alinear las expectativas, ¿cierto? ¿Qué es lo que me interesa a mí de participar en esta alianza? ¿Qué es lo que le interesa a mi aliado? ¿Cómo podemos llevar a cabo una formulación exitosa? ¿Cómo podemos complementarnos desde las capacidades que tenemos cada uno? Aquí también estar muy abiertos, como aprender de los que saben, ¿cierto? En muchos casos, alguno de los socios ya ha tenido algún acercamiento previo con un fondo en específico, tiene como más afinidad, ya se ha presentado en otra ocasión. Entonces, tener en cuenta todos esos aprendizajes será muy importante para que la formulación sea como de la mejor manera posible, realmente se demuestre cuál es el éxito del consorcio que estoy presentando, cuál es como el plus que le estamos dando en conjunto. En términos de metodologías, digamos que para casi todas las entidades de cooperación, o bueno, varias entidades de cooperación, usan la teoría del cambio como una de las metodologías que más se emplean, ¿cierto?, para priorizar inversiones, ¿cierto? Esta teoría, digamos que ayuda a identificar cómo y por qué ocurre un cambio partiendo de una situación actual y mapeando cuáles son las transformaciones que se deberían realizar para llegar a ese objetivo final.
También el marco lógico es una metodología que es muy usada, muy a menudo y que busca que ese fin y el propósito que tiene el proyecto se conecte con lo que se está planteando. Si bien en muchas ocasiones se plantea digamos que el trabajo organizado por paquetes de trabajo, y esto ayuda mucho en lo que es la ejecución también, como para tener un poquito de autonomía y libertad en la función que tiene cada aliado. Los paquetes de trabajo deben converger, ¿cierto?, hacia un fin, un propósito común, y metodologías como la del marco lógico realmente pues pueden ayudar también a identificar cómo cada uno puede contribuir a ese fin común. Mencionar pues que hay también, como dependiendo del mecanismo de cooperación, hay necesidad como de unos compromisos de los aliados, de unos liderazgos. Por lo general es muy importante que haya un líder que sea y que estén muy claras como esas instancias de gobernanza. Y pues mencionar también que nosotros, como les mostré en la diapositiva en la que hablábamos de los proyectos, en donde cumplimos un rol como de receptores de tecnología en muchas ocasiones para todos estos consorcios internacionales, como latinoamericanos cumplimos realmente como un rol también de receptores, y eso nos invita también a desarrollar unas capacidades alrededor de la apropiación de conocimiento, a la apropiación de tecnologías y también de apertura, ¿cierto? Nosotros somos realmente en cada una de nuestras regiones quienes conocemos las necesidades, quienes conocemos los retos y pues quienes podemos ayudar a que realmente lo que se está desarrollando en otras partes pues tenga un valor y agregue valor a nuestros contextos. Gracias, Caro, desde digamos que desde la operación o desde la ejecución ya de estos proyectos en alianza, muchas de las consideraciones que Carolina nos contaba desde la formulación o digamos que al momento de constituir la alianza se transfieren directamente a la ejecución de los proyectos. El tema de la gobernanza, o sea, quien gobierna la formulación no necesariamente tiene que, pues como dirigir todo el tema de la implementación, pero esos roles sí tienen que quedar muy claros desde el principio en cada una de las etapas de los proyectos. El tema de la comunicación también es vital y también el tema de dejarse llevar y enseñar y tener la disponibilidad para aprender de los otros aliados que también tienen, digamos que unos conocimientos aquí. El tema de la confianza siempre va a ser muy importante, confiar en las capacidades de los otros aliados, confiar también en, digamos que en la disposición que tienen para recibir recomendaciones y para co-construir. En el tema de la operación, dentro de los aprendizajes que hemos tenido, o digamos que ya desde la ejecución de las alianzas, creo que en las conversaciones previas que tuvimos nosotras llegamos a unos acuerdos donde todos teníamos como esta misma estructura. La evaluación de las metodologías y las herramientas. Dentro de aliados a veces hablamos en temas de forma muy técnica porque de alguna manera tenemos un conocimiento técnico específico y entendemos que nuestro par también lo es, pero a veces los beneficiarios es más difícil bajar esa información y allí pues digamos que se nos presenta un primer desafío en el que Caro nos va a contar ahorita un poquito, que es el tema de homologar los lenguajes y bajar como todo eso que se estructuró desde la formulación a algo que sea mucho más sencillo, que sea mucho más preciso y que sea muy práctico a la hora de ejecutarlo, pero que tenga unos resultados bastante potentes como se tiene definido desde la formulación o desde los objetivos a los que se quiere llegar con los programas, con el desarrollo de las iniciativas. Establecer cuáles son como esas prioridades, qué es lo más importante, cuáles son las actividades urgentes y que desde la gobernanza también, digamos que hay un lineamiento claro de cómo se hace esa priorización de esas actividades, siempre teniendo como foco principal ser muy efectivos y generar el impacto que se tenía definido desde el inicio. En el tema de monitoreo, de reporte, de evaluación y de gestión del conocimiento, ya entendemos que no es solamente una institución, sino que son varias. Entonces ahí también el tema de la gobernanza es clave
y es importante crear o establecer un proceso de seguimiento, de evaluación, de aprendizaje, de comunicación constante, de realimentación entre alados, para que esos aprendizajes basados desde la evidencia, desde las vivencias, se puedan consolidar y pueda permitir esa rendición de cuentas a estas entidades que fondean estos proyectos. Adicionalmente, es un conocimiento que se construye de manera conjunta y es muy importante documentar y también difundir esas lecciones aprendidas y esas buenas prácticas que se alcanzaron dentro de los proyectos, como lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué es de la experiencia que tenemos? Podemos decir como, mire, estas son como unas pautas claras para al momento de usted desarrollar una alianza pues para desarrollar proyectos en cooperación. La comunicación y la articulación, digamos que los éxitos de las iniciativas en las que hemos participado, el tema de esos espacios de diálogo, de concertación, de creación, de articular como esos intereses, no solamente de cara a los beneficiarios, sino a las instituciones que hacen parte de la alianza, es súper importante, es construir esas relaciones fuertes de confianza, no solamente para la ejecución desde lo que ellos saben, sino también como de la confianza que tienen cada uno de los miembros dentro de la alianza. Esto se vuelve prácticamente una hermandad, se vuelve digamos que una familia en la que todos tienen un rol, pero que cada uno, digamos que es muy importante dentro de lo que hace. Entonces, allí la homogeneización de lenguajes es súper importante porque en el caso de nosotros que somos latinos de habla hispana, no es tan fácil a veces comunicarnos porque la terminología suele ser diferente, puede cambiar de un país a otro. Entonces, esos espacios de conversación es donde nos damos cuenta de las diferencias que hay en ese tipo de lenguajes y podemos llegar a un acuerdo de tener un lenguaje más unificado y en el que todos estemos de acuerdo. Adicionalmente, el tema de la adaptabilidad y de la flexibilidad es súper importante que todos tengamos las consideraciones para adaptarnos a esos cambios en las estructuras gubernamentales que a veces se salen del alcance de la alianza, de algunas situaciones que pasan con los socios y con las personas que hacen parte de la alianza y también, digamos que algunas dinámicas que tienen las instituciones que están trabajando dentro de los proyectos. Adicionalmente de esas condiciones particulares que tiene el país beneficiario o las entidades beneficiarias. Todo esto, digamos que como un gran aprendizaje y con las entidades que hemos desarrollado dentro de las alianzas que hemos participado, es que se nos han creado nuevas oportunidades de alianzas, mejores relaciones, digamos que ya sabemos que no solamente en qué es bueno el otro, sino en en qué puntos podemos converger y cómo podemos fortalecer esos vínculos entre actores, no solamente para proyectos hacia afuera, sino también para un tema que tenemos allí, que es el fortalecimiento del rol dual, que era, como decía Carolina, donde nosotros recibimos conocimiento y transferimos conocimiento. Entonces, es una realimentación de conocimiento entre instituciones, de experticias y experiencias que, digamos, que hace que los territorios se fortalezcan gracias a esto, porque finalmente cada una de las instituciones lo que hace es que desde lo aprendido despliega en sus territorios de operación. Gracias, Ángela. Bueno, ya para de pronto ir dando cierre a la conversación, consolidamos algunos desafíos y también aprendizajes, teniendo en cuenta como las dos fases en los que interactúa pues los aliados. Bueno, digamos que para iniciar hay desafíos alrededor de la conformación como tal de la alianza. Hay unos desafíos en términos legales y administrativos, porque digamos que
en el afán a veces como de preparar la propuesta, a veces no nos detenemos como a revisar qué implicaciones tiene la propuesta, por ejemplo, de conformar un consorcio. Muchas veces las convocatorias, digamos, que dan opciones de cómo conformar la alianza y sí es importante que revisemos este tema antes de que nosotros pues propongamos cuál es la mejor forma de oficializarla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tributario, el tema de gestión de pólizas, la adaptación de ambas partes a temas administrativos, es bien importante como revisarlo durante esta fase pues, de formulación, ¿cierto? Para prever qué cosas o para qué cosas nos tenemos que preparar y qué cosas tenemos que ir gestionando para este tema. También ahí es muy importante que en la oficialización de esa alianza, sea cual sea el mecanismo, ambas partes definan muy bien el tema de propiedad intelectual, teniendo en cuenta, digamos, que esas responsabilidades y aportes que cada parte va a hacer a la iniciativa, pues que van a llevar a cabo de forma conjunta. Digamos que otro grupo de desafíos o categoría de desafíos está, pues como lo mencionaba Carolina y Ángela, todo lo relacionado al tema comunicacional y cultural. Entonces aquí, pues, como por ponerles un ejemplo, cuando hemos trabajado con aliados europeos, la comunicación de los europeos es mucho más concisa, mucho más directa, son muy orientados al resultado. En cambio, en este lado del mundo, tendemos más a hablar mucho del proceso más que del resultado. Tenemos en la comunicación muy en cuenta el tema de las jerarquías, priorizamos el relacionamiento personal y nuestra comunicación suele a veces ser un poco más indirecta, ¿cierto? Incluso aquí dentro de la misma región, identificamos incluso diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro trabajo con Perú, identificamos que los peruanos todavía son mucho más protocolarios en los temas de comunicación, por ejemplo. Lo que hablaba Ángela es súper importante, incluso cuando hablamos el mismo idioma, es súper importante que homologuemos términos, vocabulario, ¿cierto? Porque a veces asumimos que la contraparte entiende la forma en que nosotros, digamos que hablamos y muchas veces no es así. Entonces, este también es un reto bien importante en términos de comunicación. Hay también pues desafíos en términos de la gestión financiera y presupuestal de las iniciativas cuando estamos formulando. Uno de los primeros desafíos es esa diferencia que hay, por ejemplo, en los costos de los profesionales, en los costos laborales. Europa pues tiene unas bases de cálculo muy diferentes a las nuestras. Eso hace pues que obviamente sus presupuestos sean mucho más altos con respecto a los nuestros. Entonces ahí es un desafío bien importante en el momento, digamos, que de negociar responsabilidades, de negociar, digamos, que ese presupuesto. Y pues también obviamente está todo el tema de la fluctuación de las tasas de cambio. Ese es un riesgo bien importante. A veces eso juega a favor, a veces no tanto. Entonces ese es un factor también muy importante pues a tener en cuenta. Tenemos también como desafío los diferentes estilos de gestión y trabajo. Esto está también como muy alineado a todo el tema cultural y de comunicación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en la estructuración de la propuesta o incluso ya cuando estamos en la ejecución y en la elaboración de los productos para entregar a la parte beneficiaria, encontramos muchas diferencias, ¿cierto? Entonces, vuelvo al ejemplo, por ejemplo, los europeos son mucho más directos y mucho más orientados a que en estos documentos se vea o le dan prioridad al resultado. En esta parte del mundo nos gusta más describir a profundidad y detalle cómo es el proceso para llegar a ese resultado y dejar como esa trazabilidad y evidencia de cómo llegamos a ese resultado. Entonces,
ese es un tema también importante pues para nivelar expectativas al inicio del proceso. Y ya en el tema de buenas prácticas, bueno, para la parte pues del inicio de la identificación de con quién me podría aliar, hemos identificado que es muy importante participar y hacer presencia en diferentes redes y canales que nos permitan pues estar en contacto con otros actores que podamos, digamos, que complementar capacidades. Entonces, es muy importante nuestra presencia en las diferentes redes de trabajo. Pues un ejemplo muy importante es Whitro, ¿cierto? También nosotros contamos con otro tipo de redes en diferentes temáticas, como es la Cátedra del Agua, en donde digamos que allí participan actores muy enfocados en todo el tema de gestión del recurso hídrico y temas ambientales. También ha sido importante la presencia en esta red de LinkedIn. A través de esta red, digamos que nos han contactado y nos han invitado a que revisemos la posibilidad de llevar a cabo iniciativas de forma conjunta. Y pues por supuesto está la plataforma de innovación abierta de Whitro. En temas de comunicación, nosotros usualmente al cierre de los procesos, sí procuramos que no solamente divulguemos esos resultados con el beneficiario directo, sino que procuramos también abrir espacio con los financiadores, ¿cierto? Nos parece muy importante que los financiadores pues estén al tanto de los resultados, no necesariamente a través del beneficiario, sino directamente a través nuestro. Entonces, sí propiciamos esos espacios para que ellos estén informados pues, de los resultados de los procesos. Y pues la socialización y difusión de los resultados también en las redes en las que participamos. Bueno, teniendo en cuenta como todo lo que hemos venido conversando, entonces obviamente es muy importante que al inicio se haga una nivelación de expectativas por parte pues de las partes, ¿cierto? Cuando se planifica la iniciativa, cuando se formula, es importante pues cómo llegar a esos acuerdos, incluso nivelar expectativas de cómo, digamos que llegar a esos términos medios de presentar los productos, los informes, etcétera. Sí es muy importante pues que se establezcan como esos espacios de alguna forma de gobernanza en donde se le pueda hacer seguimiento y donde quede como muy claro la forma de tomar las decisiones para el bienestar pues de la iniciativa. La asignación de roles y responsabilidades de manera estratégica. Digamos que en nuestra experiencia hemos visto que es muy estratégico que cuando llevamos a cabo estas alianzas, digamos que cuando es Latinoamérica, los receptores, ¿cierto?, de la transferencia de ese conocimiento, pues digamos que sí juguemos un rol bien fundamental, teniendo en cuenta pues que somos los que conocemos el territorio y las necesidades. Y que de pronto los aliados, en este caso, por ejemplo, los europeos, jueguen un rol más de mentoría, de asesoría y de especialista, digamos, en temas bien puntuales durante el acompañamiento que vayamos a dar. Y bueno, y como lo dije anteriormente, tener muy claro esos acuerdos de gobernanza para la toma de decisiones del proyecto. Perfecto, muchísimas gracias a las tres, a Carolina Rodríguez, Ángela Aguirre y Carolina Palacio por todo este conocimiento compartido, estas experiencias. Antes de darles espacio para que nos cuenten qué preguntas tienen alrededor de todo lo presentado, quiero recordarles el diligenciamiento de la asistencia, pues con ella podemos enviarles las memorias del evento. Adelante, tenemos una pregunta por aquí. Vi una mano levantada. Por favor, alcen la mano si tienen alguna pregunta. Cristian, adelante.
Hola, muchas gracias. Me gustaron mucho las presentaciones y se las agradezco muy afectuosamente. Solo un comentario que creo que es importante recalcar cómo cuando uno participa en estas propuestas, cómo desde Latinoamérica le generamos valor también a Europa. De alguna manera se mencionó, pero creo que tenemos que ser muy explícitos en eso cuando presentamos a los europeos por qué van a poner dinero en estos proyectos. Y sin duda, desde Latinoamérica y con los investigadores que tenemos acá, podemos generar un gran valor tanto en el aspecto económico como poder ayudarlos a traer tecnologías que vengan de allá para que generen impacto acá, como para mejorar esas tecnologías y también desde la perspectiva de la co-investigación. Entonces creo que eso también tenemos que tenerlo muy en mente cuando nos pongamos este desafío de generar una propuesta para, en el fondo, poder venderles o seducirlos de buena forma a ellos que son los que están liderando, en el caso cuando viene desde una propuesta internacional. De acuerdo, Cristian. Muchas gracias por tu comentario, Jaime. Adelante. No, iba a decir dos cosas. Uno, reforzar lo de Cristian desde el sentido de la directriz europea en cuanto a todos estos fondos que apoyan la investigación y el desarrollo tecnológico en trascender las fronteras europeas y que se permitan demostrar que esas investigaciones o esos desarrollos también tienen aplicabilidad en otras regiones del mundo. Y ahí es donde, por ejemplo, América Latina se ha vuelto cada vez más atractivo, digámoslo, para estos aliados europeos en la invitación a conformar consorcios. Entonces creo, y voy a utilizar esta palabra, los latinos nos hemos vuelto muy sexys para este tipo de cosas. Entonces creo que es un momento de oportunidad también para que uno a través de estas redes pueda conectar, y voy a hacer el llamado a la invitación que nos hizo Dominic y aprovecharnos de eso, con otros miembros alrededor del mundo, alrededor de aquellos desafíos que en materia de conocimiento, desarrollo tecnológico, individualmente cada una de nuestras organizaciones tiene. Y ahí es donde yo creo que White se vuelve una plataforma muy potente para hacer eso. Ahora, yo le quería hacer una pregunta provocadora sobre toda la fase de estructuración y a la fase de operación, que nos la presentaron aquí nuestros colegas. Si yo estuviera arrancando en eso, por primera vez en una iniciativa de estructuración y ejecución de una propuesta, ¿qué dirían ustedes que debería ser alguna cosa, la más importante que debería tener en cuenta en la fase de estructuración y en la fase de operación? ¿Y qué es lo que no debería nunca hacer en esas fases? Pero muy corto, porque el tiempo se nos acaba. Jaime, yo me voy a atrever a retomar el tema de la alineación de expectativas, ¿cierto? Porque este tema de alineación de expectativas es realmente lo que nos permitiría de alguna manera presentar una cadena de valor en donde cada uno tenga un rol fundamental y en donde cada uno, digamos, que pueda complementar el consorcio. Y ahí reitero otra vez, y bueno, apoyo el comentario de Cristian que tú reforzaste, porque realmente la idea es presentar una oferta de valor, ¿cierto? Que estamos haciendo en conjunto, que tal vez solos no lo haríamos tan bien. Entonces creo que lo principal es alinear expectativas y esto surge pues obviamente primero de generar esa relación, de conocernos, de generar esa relación de confianza, de identificarnos. Por eso en varios slides reiteramos como la importancia de las redes porque a nosotros han llegado de diferentes maneras porque de alguna manera hemos dado a conocer un poco lo que hacemos y nosotros digamos que funcionamos igual. Entonces, para la fase de formulación es alinear expectativas. A uno le toca soltar, como todo en la vida. A veces yo sé que yo sé hacer cosas, pero sé que Cristian lo hace mejor en el Fraunhofer, entonces haga usted esto, que yo hago lo otro. Entonces a uno le toca soltar, le toca confiar, digamos que es aprender a eso, aprender a soltar, aprender a confiar y pues estar, digamos que si bien podemos trabajar en cosas independientes, pues estamos yendo por un propósito y por un fin común.
Y Muy yo ahí te bien, voy a gracias. complementar, Caro, en lo que no se debe hacer, y básicamente es no suponer, ¿cierto? O sea, aquí es súper importante la comunicación, no dar como nada por sentado, eh, porque finalmente son formas de trabajo diferentes, son lenguajes, aunque sea el mismo idioma, diferentes, eh, son terminologías diferentes y son experticias y experiencias distintas. Entonces, no se debe suponer, la comunicación aquí es fundamental, es súper fluida, o sea, tiene que generarse muchos espacios. eh, y como dice Caro, como hay un tema de confianza, yo sé que haces bien esto y también yo sé que hago bien y digamos que esta es mi parte, esta es tu parte, pero no dar nada como por sentado. Siempre esa comunicación es súper importante porque la suposición puede generar que al momento de la ejecución, dos cosas, o haya algo muy importante que se deje de hacer o haya algo muy importante o que no sea tan importante y se duplique el trabajo. Entonces, por eso esa línea de comunicación es tan importante, pero sin suponer absolutamente nada, o sea, dejar todo muy claro, pero también si se genera alguna duda o alguna situación, inmediatamente abordarlo. Ok, gracias, Ángela. Marta Marta Isabel Isabel, Álvarez tiene la de mano la alzada. Sí, UNAD, dale, Marte. de nuestros amigos de la UNAD, adelante. Buenos días. Muchas gracias por toda la ilustración que nos están dando. Ordinariamente, cuando uno escucha estas ofertas de países, estas grandes ofertas, digamos, y también ve la posibilidad de estar dialogando, que me parece excelente, porque quiere decir que hay un acompañamiento permanente. Sin embargo, dentro de como de la inquietud de iniciar un proceso, me gustaría que nos dieran a conocer el paso a paso de nosotros aquí en la UNAD estamos en redes internas y redes externas, pero los líderes, por ejemplo, de semilleros somos líderes articuladoras. Estaríamos con la posibilidad de articular dentro y fuera de la universidad todo lo que es importante para proyectos con estudiantes, pero también con otros investigadores y otras zonas y otros países. Entonces, quisiera que de pronto pudieran darnos un paso a paso de cómo un líder articulador o varios líderes articuladores reunidos en un proyecto pueden iniciar una gestión. Yo creo que, Marta, hiciste una pregunta central que nos daría paso para otro webinar completo. Sin embargo, yo creería que de pronto podemos darte unos tips a partir de lo que se mencionó acá, pero también te invitaría, no sé si lo viste, el webinar que tuvimos con Leitas, donde hablábamos de dos cosas muy importantes. Lo primero es esos tips para uno conformar consorcios, que es fundamental. Aquí ya hablamos de unas experiencias muy puntuales, pero Leitas nos hacía como todo un esbozo más amplio de todo lo que significa crear consorcios y cómo crear consorcios de manera exitosa. Y el segundo paso, que fue otro webinar muy exitoso, fue el tema de presupuestación. Aquí nuestras colegas hablaron un poco, digámoslo, sobre el tema, pero ya profundizamos mucho eso, porque uno de los grandes desafíos también al estructurar las propuestas es, bueno, ¿y cómo hacemos con la parte presupuestal? Mencionamos que habían diferencias entre, por ejemplo, las escalas salariales en Europa y en América Latina. ¿Cómo se compensa eso y cómo lo podemos hacer? Entonces creo que podría, digámoslo, ser un buen contenido para revisar. Sin embargo, yo creo que aquí también pues podemos encontrar, digámoslo, unos tips dentro de esta presentación que nos ayude un poquito a eso. Y creo, Marta, que dentro, digámoslo, estos planes de trabajo que vamos a tener con cada uno de los miembros, particularmente con la UNAD, pudiéramos explorar un poquito también esas necesidades particulares que tienen. Y ahora al final les voy a dar un aviso parroquial que les va a encantar a todos, que creo que va en esa misma dirección, Marta. Entonces, si me dejas llegar un poquito al final, acabo de concluir mi respuesta. Te devuelvo la palabra a Carolina. Muchas Yo, yo, gracias. yo quería de pronto responder
eh, algo alrededor de la pregunta de Marta, y es que es muy importante que la organización, que la institución, que el actor, pues digamos que tenga muy claro también su agenda, ¿cierto? Su hoja de ruta, qué es lo que quiere y para dónde, pues hacia dónde quiere ir. Eh, Porque a veces es muy fácil como estar intentando pescar un montón de oportunidades, pero que tal vez no se alinean con el propósito de la organización. Entonces yo creo que la gestión de nuevas oportunidades parte de una base fundamental que es tener una agenda clara, una hoja de ruta en donde digamos que yo sepa y conozca cuáles son mis focos de interés, cuál es mi propósito, cuáles son las temáticas que yo quiera trabajar. De ahí en adelante, pues digamos que la participación en redes abre el camino a conocer a nuevas personas, a hacer amigos, y esto funciona mucho así, la llamada a un amigo, ustedes, yo sé que ustedes trabajan esto, ¿qué tal si nos presentamos juntos a esta convocatoria o a este proceso que está iniciando? Hay muchas formas también de mapear cuáles son las iniciativas que financian diferentes fondos. Aquí les mostramos algunos de los tipos de cooperación internacional, hay cooperación multilateral, hay cooperación, pues a cooperación técnica. Entonces creo que es cuando tú tienes muy claro hacia dónde te quieres dirigir, intencionar esas búsquedas de esas posibilidades de nuevas oportunidades y abrirse pues y estar como en apertura a todo este tipo de espacios en donde se pueden eh, compartir experiencias y que ayudan pues como que a que los conozcan, a que reconozcan y sepan cómo pueden complementariedad las capacidades, complementar las capacidades. Para complementar, disculpa Marta. Gracias. Para complementar de pronto lo que está diciendo Carolina, luego de eso creo que sí es bien importante que nosotros, dependiendo de la oportunidad mapeada en la que podríamos participar, es tener súper claro cuáles son nuestras capacidades o fortalezas que podríamos poner a disposición de esa oportunidad, e identificar también esas capacidades de ese aliado, ¿cierto? Dependiendo de la oportunidad, pues también esa búsqueda se enfocará, ¿cierto? Y tendrá un direccionamiento. Entonces, creo que también, además pues de participar de las redes y como dice Caro, de ir haciendo amigos, ¿cierto? Es importante que nosotros identifiquemos súper bien las capacidades nuestras que ponemos a disposición de esa oportunidad y nuestro rol dependiendo de esas capacidades que tendríamos dentro de la oportunidad identificada, para que cuando ya empecemos las conversaciones, digamos que vayamos como acotando la formulación, ¿cierto? Y la participación pues del aliado en la iniciativa. Muchas gracias. Entendido entonces, tener un consorcio, tener claridades de lo que queremos y tener capacidades para ofrecer, ¿cierto? Ahí creo que nosotros en la UNAM podemos tener esas dos últimas. ¿Qué es un consorcio o cómo conformar un consorcio? Si es lo mismo que nosotros llamamos alianzas, que hacemos alianzas con externos, con instituciones, con organizaciones, con la misma universidad, pues se amplía su radio de acción. Entonces, esa es la claridades, muchas gracias. Y lo del consorcio, ver, pero también dónde encontramos a ese socio. Ya tenemos todo, digamos. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo lo buscamos? Voy a responder. A ver, hay distintos espacios. Voy a hablar de las redes, que creo que un lugar para buscar los socios son las redes. Y, por ejemplo, Whitro es una red que facilita ese tema de encuentros de diversas maneras. Tenemos una plataforma de innovación abierta que se llama Zaira, que la presentaron dentro de estos contenidos. Es muy fácil de encontrarla, es Zaira en internet. Y es una plataforma de innovación abierta donde yo puedo colocar
como en un tablero, qué tipo de socios estoy buscando para qué tema específico. Es como una especie de páginas amarillas, como teníamos hace muchos años. Y ahí yo puedo tratar inclusive de direccionar dónde, de qué continente, de qué lugar, de qué país estoy buscando esos socios, porque tengo más o menos una vigilancia hecha. Segundo aspecto, existen estos meetings, ¿cierto? Estos webinars, estos espacios dentro de Whitero, en donde son espacios también de conexión para, digámoslo de alguna manera, empezar a generar esos contactos con otras organizaciones con las cuales uno sienta algún tipo de complementariedad. Y también estamos, digámoslo, desarrollando periódicamente actividades que tienen que ver con capacity building, que hay unas planificadas para desarrollarse dentro de la agenda de trabajo de Whitero estos 2 años. Ahora al final les voy a dar ahí un comentario, pero son espacios en donde promovemos también esa interacción entre los miembros, no solamente dentro de la región, sino con aliados en el mundo. Y eso lo hacemos a través de la oficina de Whitero Operations CV en Alemania. Entonces, Marta, si por ejemplo ustedes tienen una necesidad específica, están buscando un socio específico en uno o en varios temas específicos, por favor háganoslo saber. Nosotros coordinamos un poco todo eso a través de estas redes. Ese es un poco nuestro rol como punto focal para América Latina y el Caribe. Y queremos que eso sea parte un poco de esos planes de trabajo, de esos objetivos que ustedes se van a plantear para dentro de estos 2 años siguientes, ¿cierto? Entonces, ahí está nuestro propósito de tratar de hacer esas conexiones utilizando toda esta infraestructura que está disponible. Otro asunto también muy importante son, por ejemplo, las pasantías que ofrece Whitero. Si ustedes tienen de pronto la posibilidad y la necesidad de mandar investigadores a que se formen con los mejores, por ejemplo, en Alemania, dentro del Fraunhofer o dentro del DTI o Vitos o Leitats o cualquiera de estas organizaciones, existe un mecanismo que se llaman las pasantías de investigación, que también puede ser otro mecanismo. Entonces tendríamos que mirar un poquito más en detalle para no demorarme mucho aquí, Marta, qué es lo que específicamente ustedes quisieran y ahí podemos empezar a mirar esas conexiones. Bueno, muchas Em, gracias. La recomendación para Marta y para todos los que están aquí haciendo parte de la UNAT, de la RTO UNAT, les recomendamos ir dirigiendo todas esas inquietudes, todas esas necesidades a Alejandra Marín, quien es la que está en representación de la UNAT en la red como tal, ¿vale? Y así podemos ir también direccionando un poco esas necesidades, si les parece bien. Bueno, muchas gracias. Quedó perfectamente contestado. Muy amables. Gracias, Marta. Hay una pregunta de Luisa Macías. Sé que nos hemos extendido, compañeros, pero bueno, hay una última pregunta que creo que vale la pena abordar. ¿Qué tan útil es ir gestionando la inscripción en plataformas tipo Pador en una primera fase de búsqueda o es mejor tener los aliados primero? ¿Qué piensan ustedes, las compañeras? ¿Cuál es como la vía más adecuada? Yo diría que las dos, la una no impide la otra. Yo Ujú. creería que uno debería avanzar siempre y Carolina dijo algo que es muy importante, que suena, pues, sí, súper sentido común. No hay nada más potente que uno coger un teléfono o un WhatsApp ahora y escribirle a un colega que conoce al que yo necesito. O conectarme en una red o a través de LinkedIn. No solamente estas plataformas que son especializadas. Yo creo que uno en paralelo tiene que ir abriendo todos los canales de comunicación posible para buscarse esos aliados. Y no hay nada mejor que el referido. Entonces yo diría que las dos. Una no tiene que ir después de la otra. Además que yo tengo entendido que esta plataforma, que es una plataforma, pues creo que estamos hablando de lo mismo, que es una plataforma de la Comisión Europea, permite crear el perfil de una organización, pero también permite la búsqueda de socios. Entonces, pues bienvenido todo lo que sea a expandir las redes. Digamos que abrir un perfil allí, pues te pone digamos que te pone en visibilidad, Te pone el pero aviso. también, sí, te pone el aviso, pero también te va a ayudar a buscar socios para las digamos que iniciativas que tengas. Entonces, creo que
que funciona para las dos cosas. Además, pues como de estar enterados de qué está pasando, de cuáles son las oportunidades que están abiertas. Perfecto. Bueno, no, antes de que Jaime haga el aviso parroquial y que tengamos el marco de este espacio, le quiero dar las gracias a las tres, a Caro Rodríguez, a Ángela Aguirre y Caro Palacio por este espacio, por permitirnos también conocer todas esas experiencias que han tenido alrededor de todos los proyectos y programas e iniciativas con alianzas estratégicas. Muchísimas gracias, fue demasiado valioso todo este conocimiento y bueno, aquí cerramos entonces este espacio de webinar y ya quedamos con los avisos parroquiales. Muchas gracias.